Muy buenos días, mi nombre es John Eder Ulloa Martínez, estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Villavicencio. Hoy vamos a tratar un tema muy específico sobre la implementación de la Ley 1826 del año 2017, la cual nos trae una definición y forma de implementación del procedimiento abreviado en Colombia. Tenemos unas preguntas específicas y directas para este tema, de las cuales vamos a tratar. Una entre ellas, vamos a resolver qué nulidades se pueden presentar en una audiencia concentrada, de acuerdo a la ley 1826 del año 2017. En relación con esta ley, el artículo 548 del Código Penal nos trae las causales de libertad en el procedimiento penal abreviado. Esto nos dice que el término de las medidas de aseguramiento privativas de libertad en procedimiento abreviado no podrá exceder de 180 días. La libertad del indiciado o acusado se cumplirá de inmediato y procederá en los siguientes eventos. O sea, aquí nos trae las causales y los eventos en los que se da las nulidades, en las cuales se pueden presentar estas nulidades. Digamos, cuando se haya cumplido la pena según la determinación anticipada que para este efecto se haga. También tenemos que cuando se haya decretado la preclusión, tenemos cuando se haya absuelto al acusado del delito que se le imputa, como consecuencia de la aplicación del principio de oportunidad. También tenemos que encontramos como consecuencia de las cláusulas del acuerdo cuando haya sido aceptado por el juez de conocimiento. Tenemos otra que es cuando transcurrido 70 días desde el traslado de la acusación no se haya iniciado la audiencia concentrada. Cuando transcurrido 30 días desde la terminación de la audiencia concentrada no se haya iniciado la audiencia de juicio oral. Y también tenemos que cuando se haya transcurrido 75 días desde el inicio del juicio oral no se haya corrido traslado a la sentencia. Entonces ahí tenemos nuestras nulidades, las nulidades que se pueden presentar de acuerdo a la ley 1826 del año 2017 en relación con el 548 del Código Penal. Tenemos un segundo cuestionamiento que es causales, ¿cuáles, ¿cuáles son las etapas del procedimiento abreviado? Entonces tenemos que las etapas del procedimiento abreviado se suelten con la noticia criminal o denuncia o la misma querella. Se dice que en este caso es necesario distinguir si estamos frente a delitos investigables de oficio o si por el contrario nos encontramos frente a un delito querellable. En ese caso, de encontrarnos frente a un delito querellable, lo primero que se debe hacer el fiscal es convocar a una audiencia de conciliación. Si se lleva a cabo o no y no tiene un resultado conciliatorio, el fiscal y el investigador deben elaborar un programa metodológico. Así, posteriormente, en caso de ser procedente, puedan llevar a cabo la acusación de acuerdo con las reglas del procedimiento abreviado. Luego seguimos la parte de la acusación. Dice que cuando quien vaya a acusar puede afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva sí existió y que el indiciado fue autor o partícipe. Se debe perseguir al traslado de la acusación. El traslado de la acusación equivale a la formulación de imputación para todos los efectos procesales, según el parágrafo cuarto del artículo 536 del Código de Procedimiento Penal. Para el traslado de la acusación se deben citar al indiciado en compañía de su defensor, así como la víctima. Dicha citación se puede dar por medio de correo electrónico o bien por cualquier mecanismo idóneo para tal fin. Dice que depende de cierto caso. Cuando se trate de delitos querellables, después de entregar el escrito de acusación, se debe indagar por el ánimo conciliatorio de las partes y de encontrarlo
procede conforme al artículo 22 del Código Procedimiento Penal. Segundo, se hace entrega del escrito de acusación. Tercero, se realiza el descubrimiento probatorio por parte de quien acusa. No obstante, existe la posibilidad de realizar este descubrimiento con la entrega electrónica de los elementos. Digamos, este es el ejercicio que desarrolla el fiscal ante el juez que va a conocer del caso. La audiencia concentrada. Una vez se haga el traslado de la acusación, el indiciado tiene un término de 60 días para preparar su defensa. Cuando se vence este término, el juez debe citar a la audiencia concentrada, la cual se debe llevar a cabo entre los 10 días siguientes, con presencia necesaria del acusador y el defensor. Entonces, surtido esos efectos, tenemos como conocimiento cuáles son las etapas del procedimiento abreviado. Así, vamos al otro interrogatorio. ¿Qué delitos deben ser tramitados por el procedimiento abreviado? El artículo 10 de la Ley 1826 del año 2017 indica, en concordancia con la Ley 906 del 2004, tendrá un nuevo artículo que es el 534 así. 534 ámbito de aplicación. El procedimiento especial abreviado que trata el presente artículo se aplicará a las siguientes conductas punibles. Indica en su primer numeral las que requieren querella para el inicio de la acción penal. O sea, todas las que requieran querella para el inicio de la acción penal como primera medida. Y trae un segundo numeral que habla sobre las lesiones personales a las que hacen referencia los artículos 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 118 y el 120 del Código Penal, que habla sobre actos de discriminación, hostigamiento, en el artículo 134, actos de inexistencia alimentaria, el hurto, de acuerdo al artículo 239, hurto calificado, de acuerdo al artículo 240, hurto agravado, de acuerdo al 241. Entonces, para este fin debemos ir al artículo 534 para tener claramente conocimiento de los delitos que se conocen en el procedimiento abreviado, de los cuales requieren querella. Eh, También tenemos un escrito que en caso de concurso entre las conductas punibles referidas en los numerales anteriores y aquellas a las que se le aplica el procedimiento ordinario, la actuación se regirá por este último. Este procedimiento aplicará también para todos los casos de flagrancia en los delitos contemplados en el presente artículo, o sea, los que se contemplen en el artículo 534 del Código de Procedimiento Penal. Otro interrogante que tenemos que nos atañe es, explique en qué momento se da la aceptación de cargos en el procedimiento abreviado y sus rebajas, sus posibles rebajas. Esto nos lo trae el artículo 539 del Código de Procedimiento Penal. Aceptación de cargos en el procedimiento abreviado. Si el indiciado manifiesta su intención de aceptar los cargos, podrá acercarse al fiscal del caso en cualquier momento, previo a la audiencia concentrada. Esto quiere decir que debe acercarse al fiscal y manifestárselo, darle a conocer la aceptación sobre los cargos de los que se le imputa y asimismo llegarán a una conciliación, no a una conciliación, sino a un mutuo acuerdo y el fiscal le otorgará, digamos, las rebajas o los posibles beneficios que le asistan. Dice que la aceptación de cargos en esta etapa dará lugar a un beneficio punitivo de hasta la mitad de la pena. Tenemos que el beneficio punitivo será de hasta una tercera parte si la aceptación se hace una vez instalada la audiencia concentrada y de una sexta parte de la pena si ocurre una vez instalada la audiencia de juicio oral. Entonces, dice que las rebajas contempladas en este artículo también se aplicarán en los casos de flagrancia, salvo las prohibiciones previstas en la ley referidas a la naturaleza del delito que de conocimiento. Tenemos otro interrogante que, ¿qué diferencia hay entre el procedimiento abreviado y el procedimiento ordinario? Para este caso, entonces, tenemos como
referencia que el procedimiento abreviado suprime la audiencia de formulación de imputación y reemplaza por un traslado de acusación. Por regla general, este traslado no será en una audiencia ante un juez, sino que es una diligencia en el despacho del fiscal, donde éste hace entrega del escrito de acusación y se realiza el descubrimiento probatorio. El proceso abreviado en la Ley 906 del 2004, que a partir de la Ley 1826 del 2017 podría denominarse proceso penal ordinario. Era el único modelo procesal existente para tramitar todas las imputaciones que se realicen por la comisión de cualquiera de los delitos contemplados en el Código Penal. Los delitos que anteriormente enunciamos que estaban en el artículo 534. Una de las iniciativas verdaderamente necesarias para lograr un adecuado funcionamiento del sistema procesal consiste en la creación de un proceso penal abreviado para la acusación y el juzgamiento de algunas conductas punibles de menor gravedad. Y de forma conjunta se incluye la figura del acusador privado, que releva al fiscal general de la Nación de su función constitucional y de investigar y acusar a los autores y partícipes de una conducta punible, para entregársela a la víctima del delito, que mediante apoderado judicial asumirá las facultades y obligaciones de acusador público. El proceso penal abreviado tendría cuando menos dos ventajas importantes. Perdón. La primera es que comportaría un trámite simplificado respecto al proceso penal ordinario. Y la segunda es que le permitiría a la víctima del delito ejercer a través de su abogado la acción penal correspondiente. En ambos casos, la ventaja está expresada primordialmente en los términos de eficacia y celeridad para cualquier caso. Tenemos que el proceso penal especial abreviado. Entender la estructura del nuevo proceso penal especial abreviado no es una tarea compleja, porque está diseñado sobre el mapa del proceso penal ordinario. Las principales características se presentan son: se elimina la audiencia de formulación de imputación, ni la vinculación formal del procesado al proceso, ni la comunicación de los cargos imputados se realiza en audiencia preliminar ante el juez de control de garantías. En otras palabras, para los jueces de garantías desaparece la función de presidir audiencia de imputación. Otra medida es como la imputación en Colombia terminó siendo entendida como un mero acto de comunicación sin mayor control jurídico o material. En el proceso penal abreviado, ese acto de comunicación se realizará en el despacho del fiscal, mediante traslado o entrega del escrito de acusación. Así las cosas, podemos afirmar que el proceso penal comienza formalmente con el traslado de escrito de acusación y que realiza el fiscal al posible autor o partícipe de la conducta punible o a su defensor. El ahorro en ese punto consiste en que la Fiscalía no tendrá que solicitar audiencia de imputación ante los jueces de control de garantías, no tendrá que esperar la asignación de una fecha para la realización de la misma y no tendrá que asistir conjuntamente las partes a la audiencia de imputación ante el juez de control de garantías. Otra es el traslado de los escritos de acusación ante el despacho fiscal, interrumpe la prescripción de la acción penal. Cumplido el acto de traslado del escrito de acusación y el descubrimiento probatorio, se programará la audiencia concentrada dentro del plazo razonable para que le permita al imputado preparar su defensa y los elementos materiales probatorios que requiera para tal fin. Siendo así, también la audiencia concentrada se lleva a cabo ante el juez de conocimiento, no ante el juez de control de garantías. Se denomina audiencia concentrada porque básicamente se concentran o funcionan las audiencias de acusación y preparatoria en una sola. Culmina la audiencia concentrada, se programará la segunda y última audiencia del proceso penal abreviado. En su primera instancia, la audiencia de juicio oral. Para el desarrollo de esta importante audiencia, la nueva ley se remite íntegramente a las normas que regulan el juicio oral dentro del proceso penal ordinario. Es decir, que en uno y otro proceso su realización será idéntica.
La única modificación en este punto que no resalta de manera significativa el trámite procesal, pero sí evita la pérdida injustificada de tiempo del juez y las partes, es la desaparición de la audiencia de lectura de fallo. Se eliminará igualmente el incidente de reparación integral. Dos novedades que contempla la nueva ley están relacionadas como la forma de determinación alternativa y anticipada del proceso penal. Estas dos modificaciones también son urgentes dentro del proceso penal ordinario para coayudar la descongestión del sistema judicial sin afectar los derechos de las partes e intervinientes, ni promover la impunidad. La conversión de la acción penal, digamos, del acusador privado. En esta tenemos que se incorpora al Código de Procedimiento Penal la figura de acusador privado y se regulan los aspectos generales de la conversión de la acción penal. Los aspectos más relevantes de esa novedad legislativa son: la conversión de la acción penal solamente es procedente respecto de los delitos que puedan tramitarse por el proceso penal especial abreviado y excepto que aquellos que atentan contra los intereses o el patrimonio del Estado. Las víctimas de conducta punible puede solicitarle por escrito a la Fiscalía la conversión de la acción penal antes de que se materialice el traslado del escrito de acusación al indiciado. No podrá hacerlo con posterioridad. La conversión de la acción penal ordenada por el fiscal le entrega la dirección de la investigación y el ejercicio de la acusación a la víctima por intermedio de abogado. Salvo los actos complejos de investigación que deberán ser ordenados por el juez de control de garantías y coordinados por el fiscal competente, las víctimas tendrá que realizar los actos de investigación y la búsqueda de los elementos materiales de pruebas por su propia cuenta. En términos generales, la solicitud de la conversión de la acción penal elevada por la víctima será aprobada por el fiscal competente en ambos casos por escrito. Los delitos respecto de los cuales resulta procedente la conversión, así como las condiciones económicas que debe tener una víctima para contratar un representante judicial con equipo de investigación. Sugiere que el principio, la conversión de la acción penal, sea una posibilidad al alcance de unos pocos. No obstante, se señala que las víctimas podrán ser representadas por los estudiantes practicantes en consultorio jurídico. Otro interrogante que nos atañe en esta materia es: ¿qué jueces o qué juez es competente para adelantar el procedimiento abreviado? Para tal fin, la competencia para conocer el del procedimiento abreviado está descrito por las conductas delictivas. Por esta razón, para determinar la competencia judicial se debe evaluar las conductas punibles que se van a judicializar. De acuerdo con esto, la competencia los jueces la tienen los jueces penales municipales o los jueces penales del circuito. Eh, Tenemos el interrogante que si interviene el Ministerio Público en el procedimiento abreviado. El, el Ministerio Público actúa en el procedimiento abreviado de la misma manera que lo viene haciendo en el procedimiento ordinario. Esto quiere decir que su rol no cambia por la entrada en vigencia de la Ley 1826 del 2017, sigue tal como venía funcionando. Nos llega un interrogante: ¿qué debo hacer si al actuar como fiscal me ponen a disposición una persona capturada por orden de autoridad competente por un delito que debe ser tramitado bajo el procedimiento abreviado y la captura es ilegal, independientemente si el caso amerita o no solicitud de medida de aseguramiento? Bueno, pues, siendo así, es de entender que en este caso, como primera medida, se debe dar la libertad del indiciado, del capturado en ese momento, toda vez que estamos hablando de una captura ilegal, por fuera de los términos establecidos por la ley, como lo rige la ley. Por parte de la Fiscalía, esa libertad se debe dar por parte de la Fiscalía, que es a quien lo dejan a disposición a la persona privada de la libertad. Como segunda medida, es necesario comprobar si existe mérito para acusar. En caso de que sea necesario, se puede proceder a trasladar la acusación a quien fue capturado
simplemente en ese término de ideas. Un interrogante que tenemos: en caso de flagrancia, la acusación se surte ante juez de control de garantías o juez de conocimiento. En los eventos de captura en flagrancia, el fiscal surte el traslado del escrito de acusación en el marco de la audiencia de legalización. Sin embargo, esto no significa que el juez pueda intervenir en dicha actuación, pues se trata de un acto de parte entre fiscal y indiciado. Y por último, nos preguntamos que se requiere abogado a la formulación de la querella, si necesitamos de representación de un apoderado judicial para presentar una querella. La respuesta es muy sencilla, es no, no es necesario tener un apoderado judicial. La querella se puede presentar en causa propia sin necesidad de intervención de un apoderado judicial. Bueno, hemos terminado nuestros 10 interrogantes con base a la ley eh, 1826 del año 2017. Espero que sirva como instrumento de apoyo este pequeño video. Muchas gracias.